todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Aquí comienza el mundo de los derechos humanos, donde las diversidades convergen. El mundo de los derechos humanos, donde las diversidades convergen. Este es un espacio radiofónico emitido por el área de difusión del Programa Universitario de Derechos Humanos. Sin embargo, las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan el punto de vista de la Universidad Autónoma de Querétaro ni del Programa Universitario de Derechos Humanos. Comenzamos. Muy buenos días a todas las personas que siguen la transmisión de El Mundo de los Derechos Humanos. Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa. Gracias a quienes como cada martes nos sintonizan de 10 a 11 de la mañana a través de la frecuencia de Radio Universidad 89.5 de su FM. Un saludo y gracias a nuestras compañeras y compañeros de la estación que nos apoyan para realizar esta emisión. Gracias también a quienes nos escuchan y quienes nos sintonizan por primera ocasión. Este programa es dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos. Además, es producido por el área de difusión del Programa Universitario de Derechos Humanos UAC, por lo que agradezco el trabajo de mis compañeros, el licenciado Alberto Hernández y el licenciado Jared Romero. Desde luego, gracias también y un saludo a nuestro coordinador, el doctor Bernardo Romero Vázquez. Les habla Irene Cortés y en nuestro tema de hoy queremos conversar con ustedes sobre los graves actos de violencia que ocurrieron en el Estadio Corregidora el sábado 5 de marzo. En esta transmisión queremos analizar cómo estos actos han vulnerado los derechos humanos y también podemos reflexionar sobre las responsabilidades que deben fincarse a las autoridades responsables. El derecho a la protección y seguridad, a vivir una vida libre de violencia y al respeto irrestricto de la integridad física y de la dignidad humana, por mencionar algunos derechos, se han visto consecuentemente vulnerados por tales hechos. En la actualidad del caso, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó además que inició carpetas de investigación o procesos jurídicos para emitir sanciones penales a quienes resulten responsables. Sin embargo, comienzan a observarse presuntas violaciones al debido proceso. Además, la propia Fiscalía ha sido omisa al no reconocer ni fincar responsabilidades a las y los funcionarios del gobierno del Estado en relación con la obligación que tienen de garantizar la seguridad de todas las personas. Tampoco se ha informado de las faltas a los protocolos de seguridad, ni se han emitido sanciones para las y los funcionarios públicos que no hicieron todo lo necesario para garantizar la seguridad de las personas que asistieron al estadio. Para entender un poco mejor la situación desde el ámbito deportivo y reflexionar cómo estos actos de violencia trastocan los derechos humanos, hemos invitado esta mañana al licenciado Ed Martínez Silva, quien es periodista deportivo con gran trayectoria en la cobertura mediática de deportes, tanto en el ámbito universitario, local, nacional e internacional. Comenzamos con nuestra entrevista. Bienvenido. El diálogo de derechos. Comunicado de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos de violencia en Querétaro, marzo 10, 2022. Las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmantes manifestamos nuestra reprobación de los hechos de violencia registrados el 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro y demandamos a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación la investigación de la probable responsabilidad de los directivos y los propietarios del Querétaro Fútbol Club de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales y la aplicación de las sanciones correspondientes en su caso, tanto a las personas como a las empresas o agrupaciones responsables con base en el Reglamento de Sanciones, ambos de la propia Federación. La investigación sobre la participación de los grupos de animación, llamados barras, y sus líderes, su probable responsabilidad y su vinculación con el Querétaro Fútbol Club, la actualización de su normatividad a fin de evitar futuros hechos de violencia. A la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la investigación exhaustiva de los hechos de violencia del 5 de marzo en Querétaro, la determinación de los responsables y el inicio de las correspondientes carpetas de investigación, siempre en total respeto al debido proceso y a los derechos humanos, procurando la sanción a los responsables, la protección de las víctimas y la reparación de los daños. Estas investigaciones deberán realizarse sobre la presunta responsabilidad de los actores directos en los hechos, así como respecto a las autoridades, empresas y agrupaciones que incumplieron sus responsabilidades de resguardar la seguridad en el estadio, ya sea por acción
o por omisión. Al gobierno del estado de Querétaro informar oportuna y verazmente a la población sobre los hechos ocurridos el 5 de marzo, así como de los avances en la investigación y en las sanciones a todas las personas responsables, garantizar el apoyo médico y psicológico a las víctimas de los hechos de violencia mencionados, cubrir los gastos derivados de los tratamientos que requieran y asegurar la reparación del daño en general, brindar a las y los familiares el apoyo y orientación para la localización, atención y, en su caso, traslado de las víctimas de los hechos a sus lugares de origen, revisar las condiciones del contrato de comodato del Estadio Corregidora de Querétaro en favor del Querétaro Fútbol Club, verificar el cumplimiento de los términos de este contrato y, de ser el caso, rescindir el contrato en favor de la utilización del inmueble a un mejor fin en servicio de la población de Querétaro. Por último, al Congreso de la Unión dictar las leyes generales pertinentes para determinar las competencias y responsabilidades de autoridades, empresas y agrupaciones relacionadas con eventos deportivos, así como las medidas preventivas de intervención y de sanción. Asimismo, manifestamos nuestro apoyo a la queja que sigue de oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los mencionados hechos de violencia. Las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias a todas las personas que continúan con nosotros en el mundo de los derechos humanos, donde las diversidades convergen. Está con nosotros esta mañana el periodista deportivo Ed Martínez. Le damos la bienvenida, buenos días y gracias por la entrevista. Irene, muchas gracias y desde luego que me siento muy bienvenido en esta que ha sido mi casa de trabajo hace prácticamente 40 años. Entonces estamos en una atmósfera absolutamente familiar y aquí con la colaboración de Juan Pablo, a quien le agradecemos su soporte y su auxilio. Excelente, sí, en esta ocasión estamos grabando desde la cabina de Radio Universidad excepcionalmente, con el favor de nuestros compañeros de Radio Universidad, gracias a Juan Pablo. Y el tema que hemos presentado en el inicio de nuestro programa y que ahora nos atiende conversar con usted, tiene que ver, como lo mencionábamos, con los hechos graves, terribles, violentos y denunciantes hechos que ocurrieron en el Estadio Corregidora el 5 de marzo. Como recordar a la audiencia de Radio Universidad, contextualizábamos que esto, por supuesto, tiene un trasfondo, tiene muchísimas implicaciones y, por supuesto, que también una afectación directa a la integridad y a los derechos humanos de las personas. Si le parece, podemos comenzar por ahí. ¿Qué fue lo que pasó en el Estadio La Corregidora este día sábado 5 de marzo? Bueno, pues por supuesto habría que contextualizarlo en términos, amigos del auditorio, Irene, en función de que los actos violentos y que los episodios violentos no son nuevos en el fútbol profesional de México, tampoco en el fútbol profesional de otras geografías. Incluso hay un dato estadístico que ya es incontrovertible. Aproximadamente cada 23, cada 24 días se presenta un hecho violento en cualquiera de las plazas, en cualquiera de los estadios, en los distintos escenarios del fútbol profesional en México. Entonces, lo que aconteció en primer término, una de las primeras observaciones que podríamos hacer, que lo que aconteció el pasado 5 de marzo, pues fue simple y sencillamente la extensión o la continuación de esta inercia absolutamente negativa en materia del fútbol profesional de nuestro país. Y por la otra parte, se ha venido instalando, si se observan con detenimiento los videos que son profusos, son abundantes y que continúan allí pudiendo ser consultados a través de las redes sociales, se instala la idea de que este fue un acto absolutamente preparado. No fue algo espontáneo. Sí se ha pretendido desde las instancias oficiales señalar a los grupos de animación, las porras o las barras, como los exclusivos responsables, pero si somos atentos y somos medianamente sensatos, queda claro que esto fue un acto absolutamente preparado, en donde todos los involucrados cumplieron con su parte perfectamente colocada en un script o un guión y que ha tenido muy lamentablemente, consecuencias verdaderamente trágicas. Es correcto. Desafortunadamente, los hechos violentos que vimos son la punta del iceberg, son la parte superficial, digamos, lo que ya nos llama la atención, lo que nos alerta como sociedad, pero habría que entonces pensar en estos acontecimientos como un todo, ¿no? Que tienen diferentes aristas, que lo podemos observar de diferentes maneras y, como bien lo mencionaba, ante estos acontecimientos, es decir, ante los espectáculos deportivos que se ofrecen tanto en este estado como en algunos otros, existen pues previsiones que deberían ocurrir y que deberían tomar en cuenta las autoridades, tanto la seguridad privada como la seguridad ciudadana, la municipal, la estatal, ¿no? Hay una serie de
recomendaciones, digamos, incluso de la Federación Mexicana de Fútbol, un protocolo que debe de seguirse para garantizar la seguridad en los estadios. En ese sentido, ¿se cumplieron estas recomendaciones, digamos, las formalidades de las que hablamos y que de alguna forma pudieron haber también implicado, haber tenido de cierta forma consecuencias al no haberse llevado a cabo o al verse, pues, de alguna forma incumplido? Claro, una de las secuelas negativas de estos acontecimientos es que esas palabras que suenan grandilocuentes se vaciaron de contenido. Cuando la gente escucha, es que hay un protocolo, la gente se piensa algo muy complejo, algo que corresponde solamente al mundo de la ciencia, incluso entre universitarios. Es que ya tengo mi protocolo de investigación y se instala esa idea de que es algo muy complejo. No, es simple y sencillamente la secuencia, la concatenación, el seguimiento de una serie de procedimientos que están perfectamente claros, perfectamente convenidos para que un evento de esta naturaleza se pueda desarrollar, digamos, de manera convencional, de manera normal. Y, en buena medida, por lo pronto ya las autoridades, incluso las autoridades estatales y las judiciales también, ya tuvieron que admitir que parte de esos procedimientos, parte de esos protocolos no se cumplieron. Y en este sentido podríamos hacer un recuento perfectamente claro, Irene, amigos del auditorio. Desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, desde hace mucho tiempo, yo les podría hablar perfectamente de hace un cuarto de siglo, está claramente establecido cuál es el protocolo. Todas las instancias que tienen que participar, seguridad pública del gobierno del estado, seguridad pública del gobierno municipal, las empresas de seguridad privada, protección civil y el resto de las empresas que de carácter privado son convocadas por si se presenta alguna contingencia. Eso está perfectamente establecido. Se hace incluso, y voy a dar un dato concreto, se sabe que hay partidos así identificados como de alto riesgo. ¿Y por qué se les llama así? Porque suena también entre la prensa grandilocuente, de alto riesgo. Bueno, porque obedece a que hay una serie de antecedentes en que cuando esos dos equipos se presentan en un escenario deportivo, normalmente hay hechos violentos, poco más o menos trascendentes, pero hay hechos violentos. Entonces, con esos antecedentes se les categoriza como partido de alto riesgo. Entonces, la tensión se incrementa de manera notable. Y les doy un ejemplo concreto. Cuando vienen de Guadalajara los seguidores del Atlas, hay lo que se le llama un procedimiento de escolta. Desde que llegan a la caseta, identifican el camión, el número de autobuses, la cantidad de aficionados que vienen y luego qué unidades de seguridad pública, estatal y municipal los acompañan hasta el estacionamiento del estadio, que es conocido como la jaula. ¿Y por qué se le conoce la jaula? Porque no se puede ingresar más que por un solo acceso que está controlado por la seguridad pública estatal, municipal y privada. Bueno, todo ese procedimiento se conoce y está establecido desde hace más de 25 años. Se realiza también, amigos Irene, lo que le llamamos coloquialmente un barrido. ¿Qué quiere decir ese del barrido? Todos están intercomunicados por una frecuencia de radio. Y entonces el responsable general realiza un barrido. ¿Cuál es el estado de fuerza de los compañeros de seguridad pública del estado? Está ok. ¿Cuál es la participación de los compañeros del municipio? Está correcto. ¿El número de integrantes de la seguridad privada está completo? Ahí le tuvieron que haber dado inmediatamente el reporte. Estamos incompletos. No está el número de elementos que están señalados en el procedimiento, en el protocolo, para que el partido se pueda desarrollar. Y todo ese reporte se lo tuvieron que haber entregado a un personaje que es empleado del municipio de Querétaro y que lleva el nombre de inspector autoridad y que tiene la autoridad para determinar si el partido se puede llevar o no a cabo. La pregunta, amigos Irene, es ¿por qué si este personaje recibió el reporte, no tomó la determinación, porque tiene la autoridad para hacerlo, de impedir el comienzo del partido? Y al mismo tiempo también el propio comisario, fíjense el nombre, el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces es muy sencillo advertir el conjunto de omisiones que se dieron para que finalmente llegáramos a estos sucesos terriblemente trágicos. Como decíamos al inicio, amigas, amigos de Radio Universidad, de esta entrevista,
esta circunstancia puede verse desde diferentes perspectivas. Una de estas tiene que ver con la falta de seguridad en el estadio, con las omisiones y las responsabilidades de las autoridades que estuvieron implicadas, pero también es cierto que para la audiencia de Radio Universidad queda claro que hay una serie de intereses, hay por supuesto mucho dinero de por medio, hay posicionamiento incluso del propio club y del estado de Querétaro, ¿no? Y en ese sentido podemos analizarlo también desde esta otra perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son esos intereses que hicieron que el comisario, que el protocolo no se cumpliera y que no se reportaran estas omisiones? Sí, las omisiones y que lo que se estaba observando, las circunstancias que estaban. Las inconsistencias en el procedimiento. Así fue, o sea, podemos de alguna forma dilucidar y reflexionar como universitarias, como audiencia de Radio Universidad, como integrantes de la sociedad queretana, que esta circunstancia nos rebasa de muchas maneras, ¿no? Correcto. Para quienes estuvimos en el estadio en ese momento, vivimos una circunstancia de mucho terror, de mucha angustia, de una violencia incontenida. Desatada. Me sorprendió muchísimo el grado de violencia al que pueden llegar las personas, demasiado. Siempre como que lo vemos en la tele o sabemos por las noticias, pero estar en esa circunstancia nos pone en un grado de vulnerabilidad mayor a nuestra integridad y a nuestros derechos como personas. Y en ese sentido podríamos ejemplificar, ¿no?, el caso de Gallos Blancos como club respecto a las sanciones, por ejemplo, que ha tenido ahora. ¿En qué son proporcionales a lo que ocurrió? ¿Van de acuerdo a la circunstancia de violencia que hubo en el estadio? Podríamos reflexionar sobre eso, si te parece. Sí, Irene, has planteado varias interrogantes que están implícitas en tu expresión. La primera de ellas, los intereses que de carácter económico confluyen en el ámbito del fútbol profesional. Y doy dos datos, no responsabilizo a nadie, pero doy dos datos que son significativos. Primero, Caliente es uno de los patrocinadores principales de la propia Federación Mexicana de Fútbol. Caliente es el patrocinador directo de 12 de los 18 equipos de la primera división. Si atendemos a esos elementos que de carácter económico cruzan por los partidos de fútbol, entendemos también que necesariamente los propios federativos tuvieron que reconocer una irregularidad gigantesca. Se suponía que desde el 2019 esta franquicia tenía nuevos propietarios, que hasta la fecha nadie sabe realmente quiénes son. Y ahora la federación, para sancionarlos, para pasar a la segunda parte de tu pregunta, para sancionarlos, reconocen que esa operación de compraventa nunca fue finiquitada. Y que como nunca fue finiquitada, entonces le devuelven la propiedad de esos derechos federativos de esa franquicia a su propietario original, que es el señor Jorge Alberto Hank Insunza, el hijo del tristemente célebre Jorge Hank Ron, que todos sabemos tienen su emporio asentado precisamente en Tijuana, Baja California. Bueno, reconocen esa gigantesca irregularidad y entonces la pregunta es, ¿cómo este equipo pudo participar en más de un torneo si realmente la operación de compraventa no estaba finiquitada? ¿Quién se iba a ser responsable? Y cuando sucede un evento trágico como este, pues lo encontramos, ¿no? Entonces, por supuesto que confluyen una cantidad enorme de intereses de carácter económico que han quedado perfectamente retratados con la rueda de prensa. No hay, hablando del mundo que ustedes manejan con toda sensatez, Irene, y que conocen a detalle de los derechos humanos, no hay la más mínima mención a los aficionados. Cuando exponen las sanciones, no hay ni una sola mención a los aficionados. No hay el más mínimo ofrecimiento de una disculpa al público, que fue mayoritario, que no estuvo involucrado en los incidentes. Y ya de hablar de una indemnización para las víctimas o para los lesionados, a nadie se le ocurrió. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿quién es el responsable de un evento, de un acontecimiento, de un suceso de esta naturaleza? Y desde luego que las responsabilidades escalan. Van desde el club que convoca al partido, van hasta la liga que regula el torneo y van hasta la propia Federación Mexicana de Fútbol, que se supone desarrolla, promueve, sanciona y regula
el fútbol profesional en México. Pero si se percataron, amigos del auditorio, de eso, en la amplia rueda de prensa no hubo una sola mención. Entonces queda claro a qué intereses responden. Se trataba de proteger los intereses de una empresa muy célebre, muy notable, y los aficionados, pues esos quedaron absolutamente en el olvido. Y además, ahora que han estado ocurriendo estas circunstancias que nos permiten visibilizar los intereses, se han también comenzado a tomar acciones judiciales, ¿no? Se han emitido órdenes de aprehensión. La Fiscalía de Querétaro ha informado las primeras sanciones, la suspensión de algunos funcionarios de mediano rango y de menor rango, y las personas a las que están deteniendo son a las que les están emitiendo procesos judiciales. También empezamos a notar que algunos de esos procesos no están bien sustentados. Las sanciones ocurren, como bien decíamos, a las personas de a pie, a las y los ciudadanos. Se están fincando responsabilidades a quienes presuntamente son agresores y quienes presuntamente golpearon, iniciaron la riña, la trifulca, pero estamos hablando de una violencia masiva y no se ha sancionado a funcionarios de mayor rango, de mayor nivel, ¿no? Estamos hablando que podemos contextualizarlo con un clima de impunidad de cierta manera, porque no ha habido avances que alcancen o que trastoquen o que de alguna forma pudiera hacernos sentir a la afición y a quienes gustamos de ver el fútbol en el estadio o desde nuestras casas. No se nos ha tomado como audiencia, no se nos ha tomado en cuenta como espectadores, como personas que participamos en esos contenidos y que de alguna forma lo mantenemos, porque vamos a los estadios, pagamos nuestros boletos, consumimos los productos de Gallos Blancos, por ejemplo, así es. Y de alguna forma eso no se ha considerado. Bueno, aquí queda claro que en el universo del fútbol atraviesa y confluye también el ámbito de la política. Desde que salieron las primeras declaraciones de las autoridades, yo no sé si decir competentes o no, pero esas declaraciones de esas autoridades, se instalaron inmediatamente dos iniciativas. La primera de ellas, en estos términos, faltándole el respeto a todos los aficionados, como bien señala, no hay muertos. No hablaron de decesos, no hablaron de fallecidos, no dijeron hasta en 3 ocasiones en su discurso, no hay muertos, no hay muertos, no hay muertos. Eso se instaló para uniformar a la opinión pública, o por lo menos a quien tienen acceso a un micrófono y pudieran expresar alguna opinión en este sentido. Y la segunda idea que se instaló fue, los responsables son los integrantes de la empresa de seguridad privada. Y entonces deslindas automáticamente, hablando de impunidad, a las instancias que de carácter gubernamental todos sabemos que tienen responsabilidades en un espectáculo de carácter público. Instalaron ese par de ideas y después un fantasmagórico juez, yo no sé qué criterios utiliza ese juez para obsequiar a diestra y siniestra órdenes de aprehensión, y por lo menos ya existen un par de casos documentados que tuvieron que liberarlos después de ser detenidos por falta de pruebas. Entonces me pregunto, ¿qué pruebas le aportaron a ese juez para que liberara esas órdenes de aprehensión? Y aquí también nos empuja a otra reflexión que además tiene que ver con el calendario cívico de nuestro país y de otras naciones. Si la Fiscalía está actuando de manera tan expedita en este caso, pregunto, instalo la interrogante, con la misma celeridad, con la misma atingencia, ¿atienden los casos de feminicidio en Querétaro? Sabemos de casos que tienen meses y algunos años que la Fiscalía no presenta absolutamente ningún avance, pero aquí ya hasta cateos se realizaron, ya se realizaron detenciones y luego tuvieron que disculparse porque no hay pruebas suficientes. Ante la ausencia de rigurosidad de la Fiscalía, lo único que provocan entre los aficionados y entre la ciudadanía en general es lo que citabas, Irene, lo que prevalece es un clima de impunidad casi generalizado.
y que además pone a las personas en una situación de vulnerabilidad integral. El derecho a la vida se ve limitado, el derecho a la seguridad ciudadana, a la protección, a la integridad física, a vivir una vida libre de violencia. Hay muchos derechos que están ahí, que no ha habido posicionamientos del gobierno en torno a ellos. Los organismos, las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos, hemos sido quienes hemos incidido en esta circunstancia, pero el gobierno, quien es el responsable de garantizar y proteger los derechos humanos, no ha emitido ninguna postura al respecto. Y como lo mencionabas, Ed, el tema de la seguridad en el estadio fue nula y podemos equipararlo o preguntarnos, como bien lo mencionabas, instalar la interrogante, de esa misma forma. Cubren las marchas, por ejemplo, la seguridad que hay que no hubo en el estadio, la utilizan para otros fines o en otros escenarios, en otros momentos, digamos, sociales. Para eso sí ocupan la seguridad pública, ¿no? Y entonces uno se pregunta qué realmente es como más inseguro, ¿no? Un grupo considerable de mujeres exigiendo sus derechos a comparación o en el sentido, en el otro escenario, personas persiguiendo intereses que se manifiestan desde el fútbol. El fútbol creo que no es el responsable propiamente, sino las conductas también que como sociedad tenemos, que de alguna forma nuestras emociones no están bien canalizadas y que llega un punto en el que emergen y desbordan todo esto en violencia, ¿no? Entonces podemos hablar de todo este contexto y de que no es proporcional la forma en la que se usa la fuerza pública en el estado de Querétaro. Correcto. Hay tal desconexión entre lo que prevalece como sentido común, como percepción de la población en general, de la ciudadanía en términos amplios y de los aficionados al fútbol de manera particular, entre esa percepción, entre ese registro de los acontecimientos y el discurso que pretenden convertir en hegemónico las autoridades de las diversas instancias. Prueba inequívoca de ello es que había, digamos, un consenso casi general de que las barras, porras o grupos de animación deberían desaparecer de manera automática, pero sabemos que ahí confluyen intereses prácticamente inconfesables que pasan por el narcomenudeo, por la venta de sustancias psicotrópicas, por la venta e introducción en los diversos escenarios del fútbol profesional de bebidas alcohólicas que se venden y se expenden de manera furtiva, y que esos intereses están sustentados también desde las directivas de los propios clubes. Hoy salen con una hipocresía francamente monumental a deslindarse. No, nosotros no tenemos nada que ver. Cada quien va a la taquilla, compra sus boletos y uno se pregunta desde el sentido común. Si cada uno de esos aficionados, de esas barras, de esas porras, compran sus boletos, ¿por qué siempre se instalan en el mismo lugar? ¿Por qué siempre están resguardados? ¿Por qué siempre tienen un trato privilegiado de contar con fuerza pública a un costado y al otro para que a ellos no les ocurra nada? ¿Dónde está la lógica de toda esa circunstancia? Y reitero, empujado desde los despachos de los propios clubes, donde tienen un interés enorme de que esos grupos, así identificados en términos genéricos como barristas, porras o grupos de animación, prevalezcan y permanezcan asistiendo a los estadios. Qué fuerte esta reflexión que estamos teniendo, amigas, amigos de Radio Universidad. Todo lo que hemos mencionado en torno a los hechos ocurridos en el estadio sin ni siquiera propiamente definir cómo estuvo, ¿no? Hemos contextualizado, amigas, amigos de Radio Universidad, invitando a la reflexión a la audiencia para identificar tanto los discursos gubernamentales como las circunstancias que abrazan todo este contexto. Recuerden, todas las personas que nos sintonizan, que es su derecho como audiencia activa emitir comentarios u opiniones sobre nuestros contenidos. Recibimos sus participaciones a través de los teléfonos de Radio Universidad, el 442-322-1077, 442-322-1077 o el 192
1293. Gracias también a quienes siguen nuestra transmisión en vivo desde la página de Facebook de Radio Universidad y del Programa Universitario de Derechos Humanos UAC. Hacemos una muy breve pausa a nuestra emisión, pero regresamos aquí, donde las diversidades convergen. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Ya estamos de regreso, amigas, amigos de Radio Universidad, a El Mundo de los Derechos Humanos, y continuamos en conversación con el periodista deportivo Ed Martínez Silva sobre los condenables hechos ocurridos en el Estadio Corregidora y las graves violaciones a derechos humanos que estos actos han implicado. Continuamos. Ed, para poder ir cerrando nuestra entrevista, ¿qué podemos hacer o qué podríamos hacer como afición, como ciudadanas y ciudadanos de Querétaro que acudimos al estadio, que estuvimos ahí, que vivimos un episodio que marca un antes y un después, desafortunadamente, para la afición del club y para toda la sociedad, ¿no? Hay un clima totalmente hostil, la gente se siente insegura, la percepción de inseguridad yo creo que de alguna forma nos ha alcanzado y nos permite también irnos construyendo idea de cómo puede ir en el futuro marchando la situación para el fútbol queretano y para todo México. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo te diría lo siguiente, en principio yo me dedico al periodismo. Y uno de los valores que considero irrenunciables de cualquier reportero que se precie, de cualquier periodista que así se autodenomine, es dudar. Siempre dudar, y sobre todo de las versiones oficiales. Y las versiones oficiales han pretendido minimizar el acontecimiento y reducirlo a un enfrentamiento entre un grupo de seguidores de un equipo de fútbol y otro grupo del equipo adversario. Cuando sabemos que esto no fue así, hubo un montón de víctimas, un montón de lesionados que ni estaban en el grupo de animación de un equipo ni en el otro. Y sin embargo, hoy algunos de ellos incluso continúan hospitalizados. En consecuencia, a mí me empuja la reflexión y yo dejaría simplemente colocada la interrogante. ¿Quién se benefició de esta circunstancia? ¿Quién o quiénes son los favorecidos con todo este caos que se desató en la cancha del Estadio Corregidora? Si seguimos algunos de los clásicos del periodismo de carácter internacional e histórico, seguimos la ruta del dinero, vamos a encontrar seguramente quién se benefició de todo este caos desatado en la cancha del Corregidora el pasado sábado 5 de marzo. Las conclusiones de los defensores. Ed Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo, por la reflexión, por la posibilidad de este diálogo para la audiencia de Radio Universidad. ¿Algo más que quieras compartir con todas y todos? O también hay posibilidades, si gustas, dar tus redes para que si alguien quiere ponerse en contacto contigo, puedas hacerlo, por favor. Bueno, en principio, solidarizarnos con las familias que tienen lesionados, que tienen todavía personas hospitalizadas, de las cuales todo mundo pretende, por lo menos desde los medios de comunicación afines a las instancias gubernamentales, que nos olvidemos de eso, que lo dejemos en el saco del recuerdo y lo metamos al archivo muerto, cuando en realidad tendría que ser nuestra preocupación fundamental, su pronto restablecimiento, que regresen, que sus familias, que recuperen su cotidianidad y que si siguen teniendo la afición por el fútbol de paga en México, lo hagan en condiciones de convivencia sana y que, como señalaste, si este parteaguas va a servir para algo, al menos dejar colocada la convicción de que un suceso de esta naturaleza no debe permitirse que se vuelva a repetir jamás. Muchísimas gracias por la entrevista, que tengas un excelente día
Y pues agradecemos muchísimo esta posibilidad desde el mundo de los derechos humanos a nombre de mis compañeros del programa y de nuestro coordinador, el doctor Bernardo Romero, por poder poner el dedo en el análisis, y esta conversación es importante. Ojalá resuene dentro de la audiencia de Radio Universidad y que haga con una persona que nos pueda escuchar y que haga una reflexión como lo que hemos tenido esta mañana. Me parece que podemos avanzar. Irene, muchas gracias. Amigos del auditorio de Radio Universidad, muchas gracias. Gracias. México está en las estadísticas mundiales como uno de los países más peligrosos. El informe de Human Rights Watch del 2022 habla de problemas como los atentados a personas defensoras de derechos humanos, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas. Mientras que el Índice de Paz Global del año 2021, hecho por The Institute for Economics and Peace, IEP por sus siglas en inglés, coloca a México en el lugar 140 de 163 países analizados y corresponde a una categoría con nivel de paz bajo. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida por sus siglas como la FIFA, en sus reglas de fair play o juego limpio, considera como violencia dentro o en las inmediaciones de un estadio a los ataques contra los fans de la oposición, el equipo, la policía o los comisarios, y las expresiones de racismo y discriminación. La Federación Mexicana de Fútbol, dentro de su reglamento de sanciones, menciona que si la violencia causa lesiones a personas o se invade la cancha, se contempla, de acuerdo a la severidad de los hechos, el veto del estadio y multas monetarias. Al respecto, es importante mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como sus homólogas respectivas para el estado de Jalisco y para el estado de Querétaro, ya han iniciado investigaciones y quejas de oficio para responsabilizar a las personas y a las autoridades por los violentos hechos ocurridos en el partido de fútbol el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora. Si bien la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación y la Liga BBVA MX informaron en sus redes sociales que iniciarán una investigación a fondo de lo acontecido, no puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas en los eventos masivos, tanto dentro como fuera de las instalaciones donde se lleven a cabo, lo que implica intervenir para contener y detener las agresiones, preservando los derechos humanos de las y los involucrados, así como la protección integral a todas las personas. No debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que ésta cause alguna afectación a las personas. Al respecto, ya se han resuelto algunas sanciones que han comenzado a emitirse por las autoridades competentes. Desde el fútbol, las barras visitantes no podrán asistir a los estadios y no se podrá jugar en el Estadio Corregidora durante un año. Cambiará la política respecto a los grupos de animación. Aún se podría llegar a la desafiliación del Club Querétaro. La Liga Premier tendrá partidos a puerta cerrada. La Liga Expansión informó que la jornada 11 se disputará en el calendario ya programado, pero no se admitirán aficionados a los partidos. Se suspendió la jornada de la Liga MX Femenil y las categorías inferiores. Se inhabilitará a la actual administración del Club Querétaro por 5 años de cualquier actividad de dirección y o administración relacionada con cualquier club asociado a la federación. Asimismo, este mismo club deberá pagar una multa por 1.5 millones de pesos. Desde el gobierno, se aplicarán exámenes toxicológicos a las personas involucradas y se darán a conocer los resultados. Los primeros sancionados por los actos violentos son 5 funcionarios del gobierno estatal, que serán suspendidos por orden del gobernador del estado de Querétaro. Entre ellos se encuentran el director de operación policial,
el responsable del área de gestión de riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y el comisionado para el partido del pasado 5 de marzo. La empresa GESK 9 fue cancelada de los servicios de seguridad que prestaba al Estadio La Corregidora y de los contratos que tenía con el gobierno. La Ley General de Cultura Física y Deporte establece sanciones que van de 6 a 4 años de prisión a los aficionados que lancen objetos contundentes, ingresen sin autorización a los terrenos de juego y agredan a las personas o causen daños materiales. También se impondrá la suspensión del derecho a asistir a eventos deportivos hasta por 5 años. Según el artículo 155 de esta ley, el padrón de personas sancionadas con suspensión del derecho de asistir a eventos deportivos formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y antes de despedirnos, es necesario no perder de vista, amigas, amigos de Radio Universidad, que la seguridad pública es responsabilidad de las y los gobernantes en turno. Su deber es vigilar y realizar las acciones necesarias para garantizar la máxima protección de todas las personas. Las autoridades deben coordinarse o coadyuvar con las empresas de seguridad privada para generar las óptimas condiciones en las que se lleven a cabo espectáculos deportivos de tales magnitudes. Agradecemos atentamente a quienes siguieron nuestra transmisión. Se nos ha terminado el tiempo. Con gran respeto, empatía y solidaridad hacia las personas que resultaron injustamente agredidas, nos sumamos a la exigencia de justicia y de cero impunidad por los actos de violencia que en esta ocasión ocurrieron en el Estadio La Corregidora. Mientras que como sociedad nos corresponde revisar nuestras acciones de intolerancia, hacernos cargo de nuestras reacciones frente a los demás y optar siempre por el camino de la cultura de paz y la no violencia. Gracias a mis compañeras y compañeros de Radio Universidad. Agradezco también a mis compañeros del Programa Universitario de Derechos Humanos, al licenciado Alberto Hernández, al licenciado Jared Romero y a nuestro coordinador, el doctor Bernardo Romero Vázquez. Se nos ha terminado el tiempo, nos tenemos que despedir. Agradezco a toda la audiencia que amablemente nos acompañó en esta emisión. Mi nombre es Irene Cortés, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, hasta entonces. Mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Esto fue lo más actual en El Mundo de los Derechos Humanos. Al aire todos los martes de 10 a 11 de la mañana por el 89.5 de su FM.